cantidad de interruptores en tableros cuando no se conoce la distribución. También hay una norma para poder implementar los tableros a ciegas, digamos, sin tener una distribución implementada anteriormente. También tenemos una norma para la máxima demanda de los edificios de viviendas, para las viviendas unifamiliares. Todo ello tiene un procedimiento de cálculo, tiene un procedimiento de consideración, donde, como hemos mencionado anteriormente, se habla sobre lo que refiere a las áreas techadas, no a las cargas individuales, sumatoria de áreas techadas, no cargas individuales. Igual en el caso de las viviendas. Eso hace que muchas veces las demandas suban muchísimo, tengan una implementación muy grande y también suban las capacidades de consumo, las demandas máximas totales y todo siga sumando hasta niveles bastante altos, ¿no? Después tenemos la cálculo de la máxima demanda en escuelas, que también tiene un procedimiento de cálculo muy particular, donde se tiene que implementar primero el cálculo normal por cada vatio, por los ratios por vatio por metro cuadrado, y después se tiene que hacer una sumatoria de todas las demás cargas al 100%, pues se tiene que volver a calcular otra vez, sumando y distribuyendo en un factor nuevo, es decir, todo un procedimiento de cálculo especial para ese sistema. Donde lo encuentra es en el manual de instalaciones eléctricas del Código, manual de implementación del Código Nacional de Electricidad. Ahí están todas las formas con ejemplos muy prácticos donde usted puede encontrar todo lo que necesite para hacer un cálculo obligatorio normativo. Igual en el caso de los hospitales, igual en el caso de los hoteles, también tienen un ejemplo, y para otros usos, por supuesto, se tiene algunas consideraciones especiales. También para el cálculo de los circuitos derivados, que no lo menciona el sistema, pero que sí lo voy a mencionar yo, todos los circuitos derivados deben ser, mientras los alimentadores de los tableros de viviendas, por ejemplo, en un caso, deben ser calculados con la máxima demanda que se implementa, los alimentadores de los circuitos derivados deben ser calculados y dimensionados con su potencia instalada. O sea, no hay circuito derivado que se trabaje con su máxima demanda, porque no sabemos si ese circuito derivado en algún momento va a funcionar al 100% de su capacidad. Doy un ejemplo: si tengo una lavadora secadora que consume 3000 vatios, no creo que porque le aplico un factor de 0.25 para el cálculo de la máxima demanda general, la lavadora secadora va a funcionar a un cuarto de su capacidad. Eso no es posible. Tiene que dimensionarse para su potencia instalada. Por eso los circuitos derivados, sumados en sus capacidades, nunca dan o en casi ningún caso, la capacidad del interruptor general de un tablero. Esa es la razón por la cual no están, digamos, directamente relacionados en esa sumatoria. Y eso también nos obliga a otra cosa, que para los sistemas de alumbrado casi no se hace ningún cálculo, porque la sección mínima es 2.5%, que en casi todos los conductores lleva 15 amperios, y al llevar 15 amperios su interruptor es 15 amperios o 16 en el peor de los casos. Entonces no necesitamos hacer cálculos, no necesitamos implementar ese tipo de sistemas. Los alumbrados y tomacorrientes, normalmente en los departamentos, cuando se establezca 2.5% de conductor, son 15 amperios. Sin ningún cálculo, sin hacer que va a ser 1.5, que va a ser 10 amperios, que va a ser 6 amperios. Eso no existe para el Código Nacional de Electricidad. Solo existe implementarlo al mínimo indispensable que da la norma, que es 15 amperios 2.5 de sección mínima de conductor. Entonces, al establecer un tablero de distribución pequeño o grande, los circuitos de alumbrado y tomacorriente que son de usos limitados, todos están implementados, digamos, si se trata de unidades de vivienda, de oficinas, que se respeta eso, está implementada para tener 15 amperios siempre. Los demás se calculan con su potencia instalada.
¿Bien? Entonces eso es muy importante porque entonces los tableros tienen sentido, por lo menos para los que aquí muchos son electricistas, obviamente lo que les estoy diciendo es una cosa que ustedes conocen muy bien, pero para los que han asistido a esta charla y no lo son, quiero decirles que esa es una de las explicaciones por la cual los interruptores generales tienen un valor muy diferente a la sumatoria de los valores de los interruptores derivados. Todos ellos están implementados para un sistema, digamos, de potencia instalada. Muy bien, y como complemento a eso, los tableros también deben respetar algunas consideraciones para funcionar selectivamente. El interruptor general nunca debe ser menor a 1.4 veces el interruptor derivado más grande. O sea, si yo tengo un interruptor de 30 amperios por 1.4, serían 12 amperios más 40 amperios, no menos de 40 amperios debería ser su interruptor general. Eso para evitar que el interruptor general se dispare conjuntamente con la carga derivada. Nadie dice que no se puede implementar, o sea, sí se puede poner un interruptor general de 20 amperios y un derivado de 20 y otro derivado de 15. Eso no es que no se pueda. No se recomienda porque si no todos los interruptores, o por lo menos el que va a fallar, el de 20 y el otro de 20 que es general, los dos van a saltar a la vez en el momento de una falla. Entonces, para evitar eso, se necesita dimensionar el interruptor general a 1.4 veces o 1.6 veces, dicen otros, para poder tener una selectividad por lo menos demostrada o bien implementada. ¿Bien? Y así sucesivamente, cuando se trata de muchos tableros, obviamente esa selectividad va a ir creciendo hasta llegar al interruptor general. Así que hay que tener cuidado con eso cuando tiene muchas derivaciones, hay que respetar lo que indican los fabricantes de los interruptores. También ahí vamos a hablar un poquito más de los interruptores, aunque creo que está después, pero de todas maneras aprovecho para decirlo. Para los usos que tenemos, los interruptores se trabajan con su voltaje nominal. Lo primero que tenemos que comprarlos es para el voltaje donde vamos a trabajar. Si es 220, será 220, si es 380, será 380. Trifásico, monofásico, eso lo determina la instalación. La frecuencia también es muy importante, 50 o 60 Hz, no es lo mismo. En 50 Hz la capacidad es el 80% de los 60 Hz. O sea, también hay variaciones, no se puede cambiar esas denominaciones. Tampoco se puede cambiar, la capacidad de corriente, eso está de acuerdo al cálculo, y hay otra conjunción que se debe respetar siempre, y es que los interruptores termomagnéticos que protegen a los cables nunca sean mayores que los calibres o las secciones de conductores o su capacidad de corriente o la capacidad de corriente de los conductores. Los interruptores termomagnéticos deben ser menores o iguales a la capacidad de los conductores, nunca mayores. O sea, yo no puedo poner un interruptor de 40 para un cable que solamente lleva 20. Eso no puedo hacer. Si lo hago, estoy matando la instalación, envejeciéndola de a pocos, y dos, estoy haciendo que cualquier falla de sobrecarga no se detecte y la instalación se deteriore y pueda ocasionar un incendio. Justamente lo que hacen muchos de nuestros usuarios, muchos de los que hacen los centros comerciales, las galerías, siempre ponen interruptores muy grandes con la idea de que van a crecer más y eso va a ser así. Ese es uno de los casos importantes. Y justamente Defensa Civil trabaja mucho sobre ese tema. Cuando van a las revisiones y van a hacer las inspecciones, se fijan mucho en que los conductores y los interruptores tengan una correspondencia directa y se cumpla con lo que estamos anotando. Esa es una. Dos, ¿sí? Diga. En el caso de la llave regular, caso de que tienes el alimentador con una determinada capacidad, sin embargo la llave, su máxima capacidad normalmente excede a veces al alimentador. Entonces lo que hacen a veces es bajarle la regulación y te sustentan que efectivamente sí cumple al menos a esa regulación, ¿no? Pero ese aspecto... si bien el reglamento no lo exige, pero sí tendrían que mantener esa regulación de acuerdo a la normativa prácticamente fija, ¿no? No podrían cambiarla.
y si la cambian tendría que cambiar de interruptor, ¿no? O sea, eso es verdad que no se debería permitir y que lo que sí se debería implementar es que el interruptor y la máxima capacidad del conductor le corresponda a ello, ¿no? Eso es muy importante, hay que tomarlo muy en cuenta y eso es trascendente para todo tipo de utilizaciones de los interruptores. No olvidarse que los interruptores termomagnéticos tienen dos características, lo digo, vuelvo a repetir para los que no son doctos y los que sí lo son, también como refresco aunque sea. Una característica por sobrecarga, que es la característica térmica, y una característica por cortocircuito, que es la característica magnética. Entonces, por cortocircuito, el interruptor podría disparar en 0,1 segundos, mientras que por sobrecarga espera un tiempo. Puede esperar hasta, para una sobrecarga de 20%, 1 hora para disparar. O sea, no es lo mismo sobrecarga que cortocircuito para implementar estos interruptores. Además, los interruptores termomagnéticos solo están destinados a proteger mayormente a las instalaciones, a los equipos, a lo que uno ha implementado como su instalación dentro de su local o vivienda. No son para proteger a las personas directamente siempre y cuando, si alguien, por ejemplo, tocara una línea viva y produjera una falla, si la falla no produce un cortocircuito, entonces me puedo electrocutar y el interruptor termomagnético no se ha enterado. Entonces, para eso se han implementado los diferenciales, que es el complemento de este sistema de protección, ¿no? Muy bien, otra característica importante de esos interruptores es que se selecciona por su curva de disparo. Hay diferentes curvas de disparo que tienen que ver con las corrientes de inserción de los equipos. Hay equipos que tienen una corriente de inserción de 3 veces su corriente nominal, otros de 5 veces su corriente nominal, otros de 10 veces su corriente nominal, y los interruptores vienen de acuerdo a esas características. Uno tiene que seleccionarlos, así sea de 30 amperios, de 20 amperios, igual la corriente de inserción de la máquina es la que manda. Y eso es lo que hay que siempre revisar, o sea, no se ponen los mismos interruptores para cualquier tipo de máquina. Normalmente se tiene que tomar en cuenta, muy en cuenta eso de la curva de disparo. Y el siguiente complemento sobre los interruptores es su capacidad de cortocircuito, en otras palabras, su fortaleza para no deteriorarse cada vez que un cortocircuito se presenta en la instalación. Si el interruptor está capacitado para resistir una determinada capacidad de cortocircuito, no sufrirá luego la instalación, disparará, accionará, pero no se deteriorará, no se malogrará, a veces, digamos, no explotará, porque puede explotar inclusive cuando la capacidad de cortocircuito no es la adecuada. Y eso viene para todas las instalaciones que están hechas, no las que de las casas de vivienda, donde la capacidad de cortocircuito el cálculo del cortocircuito en la instalación es 3 kiloamperios, 4 kiloamperios, 6 kiloamperios, sino para las que están en las subestaciones eléctricas, los que están a 20 kiloamperios, 22 kiloamperios en la mayoría de los casos. No es lo mismo estar dentro de una subestación que estar muy lejano en una instalación. Así que eso a tomar en cuenta para los interruptores y en cuenta para los conductores, porque como hemos dicho, la correspondencia tiene que ser siempre, digamos, interruptor menor o igual que la capacidad del cable. Y eso nos lleva a otra consideración interesante, por lo menos como observación, que los conductores se han fabricado y se han establecido casi en paralelo a las capacidades de los conductores. Para un conductor de 15 hay un interruptor de 15, para uno de 20 hay uno de 20, para uno de 30 hay un cable de 30, etcétera, etcétera, y se han ido implementando de esa manera. Con la llegada de los conductores libres de halógenos que tienen mayor capacidad de corriente, obviamente esa correspondencia un poco que se ha visto alterada, y hay a veces conductores que están en la mitad de la capacidad del interruptor. Por decir, hay 25 amperios y hay en algunas marcas solamente que tiene 25 amperios el interruptor, no 20, ¿no? Y así sucesivamente. Tendríamos que tomar en cuenta eso también. Pero casi todos ellos vienen en correspondencias, digamos, muy bien pensadas, muy establecidas para no equivocarse. Muy bien. Vamos a seguir con el cálculo de los, ya hablamos de los cálculos de circuitos derivados, de la puesta a tierra, que también es una de las cosas
que se debe implementar, que es otra de las instalaciones más importantes de los edificios, de las edificaciones en general. Muy bien. Para la puesta a tierra, nosotros en el código tenemos la sección 060 y hablamos de los enlaces equipotenciales, lo que significa que todas las puestas a tierra que estén implementadas en un edificio deberían estar unidas, todas deberían responder a un mismo punto, a un mismo núcleo, tener la misma posibilidad de estar a un mismo voltaje, digamos, en un determinado caso. Y eso se debería implementar. Hace tiempo que se utilizaban las instalaciones individuales, los bancos de medidores de las viviendas tenían su propio pozo, la bomba contra incendio tenía su propio pozo, los servicios generales tenían su propio pozo o pozos, y todas esas cosas han cambiado desde el momento en que se ha establecido esta norma del código donde todos deben estar unidos, enlazados, todos a un sistema único. Y ahí viene lo que implementa los ascensores, que justamente sale fuera de esta normativa, ¿no? Que podría estar también implementada, pero que no está en la práctica aceptada por los propios instaladores. Así que hay que tomarlo muy en cuenta. Para cumplir con estas condiciones se pueden establecer diferentes formas de hacer los sistemas de puesta a tierra. Se pueden establecer pozos de tierra en paralelo, 1, 2 pozos, 3 pozos, 4 pozos en paralelo formando una especie de malla. Se pueden hacer mallas de tierra también en el sótano o en los lugares donde se quiera hacer la puesta a tierra. Aparte de los pozos verticales, se pueden poner sistemas de tierra horizontales para poder cumplir con la resistencia que se requiere. El código no pide más de 25 ohmios para esas instalaciones, pero si le agregáramos, por ejemplo, el ascensor, ya tendríamos que ir a 5 ohmios en toda la malla, ¿no? Y bueno, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. El código también establece, en este caso de la puesta de la tierra, una tabla, que es la tabla A206. La tabla 206 es una implementación y una relación con la resistencia mecánica de los suelos, con la resistividad eléctrica en ohmio